Nicolás Maduro se pronunció ayer sobre la marcha convocada por Leopoldo López, amenazó además con encarcelar a los jefes de policía de Chacao y Miranda, el estado Miranda, si se producía algún hecho de violencia durante las manifestaciones. También en estas declaraciones calificó al gobernador del estado Miranda, líder opositor también y ex candidato presidencial Enrique Capriles, como un vago. Mañana sábado a trabajar y que sea un día de brillo. Los que quieran violencia estarán allá. Para afuera los violentos, allá, lejos. Lejos. Puedo decir que ya el ministro González López se comunicó con los jefes de policía de Miranda y de Chacao. Ha sido asignado un fiscal especial y si mañana hay un solo hecho de violencia, la fiscalía actuará. Y yo le he dicho como jefe de Estado, tendrán que ir presos los jefes de policía de Miranda y de Chacao, si hay un solo hecho de violencia mañana. Porque nosotros lo que estamos aquí es para trabajar. Y listo, le toca a ustedes allá en Miranda, en el despelote que tienen en el estado de Miranda, gracias al vago que tienen de gobernador. Se quedó con las ganas Nicolás Maduro, el presidente de Venezuela, pues la jornada transcurrió en total normalidad. La persecución a los disidentes es tan solo uno de los problemas que vive Venezuela. Sin embargo, la nación sudamericana atraviesa por uno de los momentos más graves de su historia. La escasez de alimentos, medicinas y productos básicos, sumado a unos altos índices inflacionarios, aseveran un panorama que hace emigrar anualmente a miles de ciudadanos que pues no encuentran bienestar en su tierra. Para analizar este tema y toda la situación que vive en general Venezuela, a esta hora nos acompaña desde Caracas Juan Carlos Sosa Aspurua, abogado, escritor, director del Movimiento de Resistencia por la Libertad y Dignidad de Venezuela, Fénix, también analista político. Bienvenido a la tarde, fin de semana de NTN 24. Debo estar aquí. ¿Me escucha, doctor Sosa? Perfectamente. Bien. Hablábamos de que no solo el tema de la persecución a la disidencia, a los detractores del régimen venezolano, es el principal problema o es tan solo, es uno de los problemas que atraviesa el país. Hablábamos del panorama económico, de la escasez de productos básicos y yo quisiera que usted me diera su visión de cómo fue que llegamos a esto en ese país o cómo fue que llegaron los venezolanos a esa situación de hacer cola para comprar medicinas, alimentos y pues vivir en una situación de desvalía total como ciudadano. Sí, bueno, evidentemente la situación en Venezuela no podría ser peor en el sentido de que el plan orquestado, organizado por el régimen desde hace ya mucho tiempo, desde que llegó al poder, básicamente lo que está es definitivamente materializándose a paso de vencedores, es decir, de una manera completamente orquestada. El régimen del señor Maduro forma parte de una organización criminal que llegó a Venezuela esencialmente para destruirla, y eso es algo que se tiene que tener muy claro. Lo que está pasando en Venezuela en términos económicos, en términos de la empresa petrolera, en términos de la escasez, de la delincuencia, la criminalidad totalmente desatada, una situación social absoluta y totalmente paupérrima, es básicamente la consecuencia de un plan de destrucción. Es decir, esto es una organización criminal que llegó a Venezuela para destruirla. Entonces, no tiene sentido en lo más mínimo que se analicen estas cosas desde la óptica de un gobierno que está ejecutando malas políticas públicas como consecuencia de la incompetencia de sus líderes principales. Esa no debe ser la óptica aplicable, ese no debe ser el análisis. Esto hay que enfocarlo desde un punto de vista de plan orquestado, el plan orquestado para destruir, para acabar con el sector productivo, para acabar con la clase media venezolana, para hacer que la juventud, los jóvenes que se están graduando de las universidades, entiendan que en Venezuela no tienen un destino de prosperidad y de felicidad con sus familias, etcétera, sino que básicamente se tienen que ir de Venezuela. Entonces, en la medida en que esto se entienda, también se van a comenzar a aplicar políticas desde el punto de vista de la oposición que tengan como objetivo efectivamente confrontar esta tragedia. Porque si se sigue entendiendo el asunto como un mal gobierno que se puede confrontar por las vías convencionales y se sigue cayendo en la trampa de los juegos que orquesta ese mismo régimen para plantearle al mundo de que si se le quiere confrontar se tienen que utilizar esas vías convencionales,
simplemente lo que vamos a hacer es profundizar el drama. Ahorita están precisamente ya armando campañas de candidatos para las elecciones parlamentarias y se está empezando a generar en Venezuela un clima electoral, nada más peligroso, nada más dañino que hacer las cosas de esa manera. Es decir, en este momento nosotros tenemos una narcotiranía en el poder, una gente que se sabe que tiene financiamiento de los carteles de la droga. El territorio nacional está penetrado por esos carteles de la droga completamente. La soberanía del país se le entregó a Cuba y, bueno, porciones importantísimas del territorio nacional en este momento están ocupadas por la narcoguerrilla colombiana, que por supuesto está financiada también por los carteles de la droga. Entonces, si no se entienden las cosas en estos términos y se sigue jugando lo que hemos llamado nosotros el juego de la democracia, entonces, bueno, básicamente lo que vamos a hacer es seguir legitimando a esta tiranía y seguir prolongando la destrucción de Venezuela en el tiempo, ¿no? Entonces, básicamente nosotros estamos intentando hacer un llamado de atención al país, hacer un llamado de atención al mundo, para que comiencen realmente a entender el problema con la seriedad que amerita. Y entonces evitemos, en la medida de las posibilidades, cualquier iniciativa de show, cualquier iniciativa que tenga que ver con proclamas electorales y proclamas democráticas para enfrentar a algo que simplemente no se le puede enfrentar de esa forma. Ahora, doctor Sosa, hay mecanismos constitucionales, hay mecanismos perfectamente legítimos, amparados en el derecho, que se pueden aplicar perfectamente para confrontar este tipo de tiranía. Pero es que precisamente por ejemplo, la ruta electoral... Lo que no se debe hacer jamás es pedirle a la tiranía que nos dé concesiones sobre algo. Por ejemplo, los presos políticos, evidentemente eso es una tragedia espantosa, pero no le podemos pedir a la tiranía que los está metiendo en las cárceles. Acaban de abrir un campo de concentración en San Juan de los Morros, en Guárico, con el nombre del cuartel hablando del cuartel de la Moncada, de la fecha de la toma del cuartel de la Moncada el 26 de julio, y básicamente se está colocando en esa cárcel, bueno, a una cantidad de disidentes, de personas que ni siquiera se les está siguiendo un juicio justo. Sí, se está haciendo un campo de concentración allí. Entonces, evidentemente, por más que uno le pida a la tiranía que suelte los presos, la tiranía lo que va a hacer es aumentar el número de presos. Es decir, no podemos abrigar ningún tipo de esperanza y por lo tanto tampoco debemos solicitarle ningún tipo de petición a un régimen que nos está oprimiendo y que está acabando con nuestro país de la forma como lo está haciendo. Entonces, ya los venezolanos han demostrado una capacidad de organización espectacular y lo estamos viendo con las imágenes que ustedes acaban de transmitir. En todo el mundo los venezolanos tienen una capacidad de organización espectacular. Entonces yo creo que tenemos que comenzar a utilizar esa capacidad de organización básicamente para denunciar a la narcotiranía y exigir al mundo, a la comunidad internacional, que nos apoye para confrontarla y para restituir el orden constitucional en Venezuela. Doctor Sosa, lo más pronto posible. ¿Usted me escucha? Usted dice que hay mecanismos constitucionales, la vía electoral es uno de estos caminos, porque retomar la Asamblea, que la oposición retome la Asamblea Nacional, como pudiera darse, según dicen algunos sondeos de opinión, vimos cómo la calle hoy nuevamente volvió a hablar del descontento que hay entre los venezolanos frente al gobierno, pues retomar la Asamblea le restaría el verdadero poder que tiene en este caso el gobierno de Nicolás Maduro. ¿Por qué no apoyar una jornada electoral o una ruta electoral planteada como la está planteando en este caso Leopoldo López, que exige una observación internacional transparente, imparcial, que en este momento no cuenta con Venezuela con esta observación porque está prohibido por la ley electoral vigente? Porque para mí eso es sumamente peligroso con un organismo electoral no solamente que está completamente bajo el poder del régimen, es decir, el régimen controla completamente el poder electoral y todo su mecanismo de funcionamiento, sino que también el mismo registro electoral está completamente adulterado. Es decir, es imposible llevar a cabo unas elecciones en Venezuela transparentes. Yo soy muy receloso de invitar a la comunidad internacional en los términos en que se está planteando, porque sé que el mismo régimen tiene una
altísima penetración en esos organismos. Tanto en la Comunidad Europea como en la misma OEA, el régimen tiene una presencia completa de personeros que están allí defendiendo sus intereses. Entonces, una observación de esos organismos no garantiza en lo más mínimo que toda la putrefacción del organismo electoral efectivamente salga al aire. Y lo que estamos arriesgándonos básicamente es a un proceso en el cual efectivamente el régimen le va a otorgar unos curules, unas posiciones a los partidos de la oposición, pero no, por supuesto, para que tengan el control de la Asamblea, simplemente para mantener un parapeto que dé la impresión de que está dando un juego democrático equilibrado. Es decir, van a haber muchos diputados de la oposición allí, pero es un parlamento que no tiene absolutamente ninguna capacidad de hacer nada, porque todas las instituciones del Estado están controladas por el régimen. La Fiscalía, todo el Tribunal Supremo de Justicia se arrodilla al régimen, y lo ha dicho además públicamente, que aquí mucho más importante que las leyes es defender los intereses de lo que ellos llaman la revolución. Entonces, si uno tiene una Fiscalía, unos jueces del Tribunal Supremo de Justicia, el control del Parlamento, que lo van a seguir teniendo ellos, porque ellos no van a entregar ese control, y además una voluntad férrea de hacer su voluntad independientemente de lo que digan las leyes, de lo que diga la Constitución, porque esto es un régimen que está al margen de la Constitución desde hace muchos años, que está violando sistemáticamente todos los derechos humanos, que está violando sistemáticamente el derecho a la vida, a la propiedad, a la libre expresión de las ideas, a todas las libertades que puede tener el ser humano, se están violando. Se está violando prácticamente todos los artículos importantes de la Constitución Nacional, todos los días de manera sistemática, y no existe ninguna posibilidad de ponerle freno a eso. La misma Asamblea ya ha demostrado durante 5 años de presencia importante de la oposición allí, que no tiene ninguna capacidad para frenar el avance de la destrucción de Venezuela por parte de un régimen que, al controlar el poder central y por lo tanto todos los recursos económicos de Venezuela, puede hacer lo que quiera con las alcaldías, puede hacer lo que quiera con las gobernaciones, puede hacer lo que quiera con todas las instituciones del Estado, porque todo el aparato económico está en este momento dependiente del poder central, y el poder central está secuestrado básicamente por lo que he dicho, por una narcotiranía que no responde a los intereses de Venezuela, que responde a los intereses de Cuba y a lo que hemos llamado el Foro de Sao Paulo, que es una organización criminal que está perfectamente identificada a nivel mundial como, bueno, una organización que está integrada entre muchas personas por los principales representantes de los carteles de la droga. Eso es lo que está en el poder en Venezuela en este momento. Entonces, pretender que a través de unas elecciones parlamentarias nosotros le vamos a poner freno a semejante monstruo, a semejante poder, realmente me parece que después de 16 años es demasiado inocente y demasiado temerario plantearlo. Creo que llegó el momento para Venezuela y los venezolanos que hagamos una reflexión profunda sobre estas cosas y comencemos a diseñar estrategias distintas a las que se han aplicado en los últimos 16 años y que no han funcionado. Porque ese mismo argumento electoral es el argumento que se ha empleado siempre. Durante 16 años que hemos tenido elecciones prácticamente todos los años, siempre se plantea ese argumento. Y al final el resultado es que hemos llegado al momento presente en el que estamos hablando, en donde Venezuela está en una situación verdaderamente crítica, al borde de perderse como país por los próximos 30 años. Entonces yo creo que es muy importante que nosotros pensemos muy seriamente estas cosas y empecemos a diseñar estrategias distintas para confrontar esta pesadilla. Bien, quiero agradecer a Juan Carlos Sosa Aspurua, abogado, escritor, director del Movimiento Resistencia por la Libertad y Dignidad de Venezuela, por estar con nosotros en la tarde fin de semana de NTN 24. Ha sido un placer, Carlos. Un placer, una buena